¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario que estén viendo este video. Quien les habla es Junior Reyes y el día de hoy vamos a ver el tema del SysCovid MINSA actualizado al 9 de abril del 2021. ¿Ya? ¿Qué es el SysCovid? Es el sistema informático web utilizado para registrar a los pacientes sospechosos, tamizados, confirmados, seguimientos y dados de alta por COVID-19, que es la pandemia que estamos viviendo al día de hoy. ¿Cuál es el link para poder ingresar? Es syscovid.minsa.go.p. ¿Qué es lo que tenemos que contar para poder iniciar nuestros registros? Es contar con las credenciales otorgadas por la oficina, el área o la dirección de estadística de su hospital, red o direza. ¿Ya? Con eso es que estamos iniciando. Existen 4 principales fichas, que es la ficha 00, que es para registrar los casos sospechosos, la ficha 100, los casos tamizados, la ficha 200, que es de investigación epidemiológica, y la ficha 300, lo que es seguimiento y alta. En algunos casos, como es la ficha 100 y la ficha 300, se dividen en 100 y F100.1, igual que la 300, existe la ficha 300 y la ficha 300.1, que es de salud mental. ¿Existen más fichas? Sí. Existen la ficha 400, la ficha 500, que también se subdivide, y la ficha 600. ¿Ya? Pero las 4 principales que vamos a ver ahora son estas 4 fichas. El registro de la ficha 00 es para registrar los casos sospechosos. ¿Ya? ¿Cuándo se utiliza esta ficha? Cuando no hay confirmación del caso o no se puede confirmar a través de una prueba rápida, una prueba molecular o una prueba antígena, si el paciente es positivo o negativo para COVID-19. Mayormente lo utilizan a través de las llamadas telefónicas y en algunos casos también están implementando a través del WhatsApp. Ingresamos a syscovid.minsa.go.p. Esta es la ventana principal. ¿Ya? Tenemos el logo del Ministerio de Salud, COVID-19, e ingresamos nuestro usuario y contraseña otorgados por ya sea la dirección, el área o la oficina de estadística de su hospital o red. Muy bien, ingresamos y esta es la pantalla principal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestro nombre de usuario, que sea el nombre correcto, nuestros datos correctos. Y el establecimiento al cual hemos sido registrados, ¿sí? Si es que acá les aparece un establecimiento diferente al que ustedes pertenecen, deben de comunicarse con la oficina, área o dirección de estadística para poder corregir. ¿Ya? En el lado izquierdo tenemos 3 ítems: registro de casos sospechosos, bandeja de casos sospechosos y registro de llamadas maliciosas. ¿Ya? En el primer caso es para nosotros poder registrar nuestros casos sospechosos. La segunda es para nosotros verificar cuántos casos hemos registrado al día. No solo en el día, sino en un periodo de tiempo. Y registrar llamadas maliciosas. Sabemos que existen todavía las personas que todavía no ven la gravedad
de lo que estamos viviendo y se dedican a gastar bromas telefónicas. También existe justamente para eso, para poder registrar esas llamadas. ¿Ya? Muy bien. Empezamos con el registro de tipo de documento. La mayoría de personas que llaman tienen DNI, ¿ya? Y este sistema está conectado con lo que es los datos de RENIET, por los cuales a través del DNI nosotros podemos obtener los datos. También existen los casos de personas que son de otra nacionalidad, pero no todos pueden ingresar o han ingresado de forma legal. ¿Ya? Aquellos que sí han ingresado, se tiene el registro de su carnet de extranjería, pasaporte, se tiene ese registro, de los cuales si no tuvieran o no fueron registrados, se van a tener que ingresar de forma manual. Y también tenemos el caso de lo que son las personas de sin documento, aquellas personas que están indocumentadas por X motivos, sean personas adultas mayores que viven alejados, en lugares alejados, donde no pudieron obtener, recién nacidos, que esperemos no se vean esos casos, ¿ya? Y así vamos a encontrar un sinfín de casos por los cuales la persona no pudo obtener un documento de identidad. Vayamos con el primer caso, que es con el DNI. Ingresamos el número de DNI, ¿ya? Le damos buscar. Y como pueden ver, nos da los datos de nuestro paciente, ¿ya? En este caso, Paola Capuñay Díaz, ¿ya? Nos da la fecha de nacimiento, la edad, ¿ya? Su sexo biológico, la etnia. Lo que tenemos nosotros que completar es todos los datos que nos den, ¿ya? O que aparezcan con el asterisco de color rojo, que quiere decir de que estos datos son obligatorios. No nos va a permitir guardar si es que no completamos estos datos, ¿ya? En este caso, tipo de seguro, sea SIS, sea eSalud, Fuerzas Armadas, otras empresas prestadoras de seguros, prepagos, autoseguros, empresa de seguro, otros o ninguno. Dependiendo sea el caso, ustedes van a tener que registrar. Todos estos datos se le tiene que preguntar al paciente en el momento que ustedes están realizando la llamada, ¿ya? En este caso pongamos que tiene eSalud. País de procedencia, ¿de dónde procede el paciente? En este caso procede de Perú. El número de celular, que es importante, ¿ya? Y a continuación el número de celular de contacto. Si la persona tiene alguna persona por la cual por X motivos ella no puede contestar el celular, alguien por quien contactar. Si en caso la persona no tiene algún teléfono de contacto, deben de repetir el mismo número telefónico, como lo dice la notificación acá abajo. Si no tiene teléfono de contacto, repita el número. Correo electrónico, si es que tuviera, no es un dato obligatorio, como ustedes pueden ver. Información de domicilio, ¿ya? Lo que ustedes tienen que marcar acá es si la persona está domiciliada en este lugar, que es obtenida del DNI, o tenemos algunos casos que la persona está trabajando y en ese lugar donde está trabajando se contagian, no es el lugar. Entonces tiene que cambiar a lugar donde se hospeda actualmente, ¿ya? Y en referencias ustedes tienen que colocar cuál es la dirección actual, donde se está hospedando. Son algunos hoteles, algunos son campamentos mineros o campamentos de construcción, ahí es donde tienen que especificar. En este caso le vamos a dejar como información de domicilio. El departamento, la provincia o el distrito de donde pertenecen y de forma automática jala la altitud y la longitud, ¿ya? Esto de acá es como un pequeño tamizaje que se le hace a la persona para poder tener sus datos personales o sus datos de contacto.
Una vez ingresados, le damos a continuar. ¿Ya? Una vez ingresados los datos personales, vamos a las preguntas, ¿ya?, sobre la sintomatología. Se le pregunta al paciente o a la persona entrevistada qué síntomas presenta. Fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal, malestar general o cefalea, que es el dolor de cabeza. Nos refiere, he tenido fiebre, tos, cefalea y malestar general. Fecha de inicio del síntoma. ¿Desde cuándo el paciente está presentando estos síntomas? ¿Ya? Digamos que lo ha presentado desde el día lunes 5 de abril. ¿Has tenido contacto con personas con diagnósticos confirmados de coronavirus en los últimos 14 días? La persona, dependiendo de su respuesta, ustedes marcarán sí o no. En los últimos 14 días has estado fuera del país. Si la persona responde que sí, ¿ya?, se va a activar estas casillas de abajo, donde tienen que especificar el país donde ha estado, ¿ya?, y cuándo ingresó al país. ¿Ya? Si marca que no, simplemente no es obligatorio. ¿Ya? Si marca que no, no es obligatorio. Como ustedes pueden ver, no le permite. Fecha de ingreso al Perú, de igual forma. ¿Cuándo regresó? Si es que ustedes marcaron en la pregunta número 4 que sí. ¿Se ha desplazado dentro de su distrito u otro distrito diferente al que reside? En otras palabras, si es que el paciente ha viajado al interior del país, ejemplo, se ha ido de un paseo al Cusco, a Lima ciudad, a Huancayo, a Trujillo, ¿a qué distrito de esos departamentos ha viajado? Si usted marca que no, no le va a permitir seleccionar. Pero si usted marca que sí, usted tiene que elegir. Ejemplo, que se haya ido de paseo al Cusco. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí yo puedo seleccionar a qué provincia y a qué distrito. ¿Ya? En este caso marquemos que no ha viajado. Usted cumple con alguna de las siguientes condiciones, ¿ya? Personal que trabaja en algún establecimiento de salud, ¿ya? Si la persona que llama es personal de salud. Si no lo es, marca que no. Pero si lo es, marca que sí. ¿Ya? Este dato es fundamental porque sabemos que las personas con comorbilidad tienen una un alto riesgo para el tema de COVID. Entonces, estos datos sí tienen que ser precisos, ¿ya? Si la persona sufre de obesidad, diabetes, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, si es gestante, si tiene asma, si sufre de alguna enfermedad crónica pulmonar, hipertensión, algún tipo de cáncer, enfermedades cardiovasculares o una insuficiencia renal crónica. ¿Ya? En este caso marcaremos que sufre de diabetes. A continuación preguntaremos sobre el hogar donde vive. En la casa donde habita tiene los siguientes grupos de riesgo, que si esa persona vive con adultos mayores, niños, gestantes o con algún familiar con enfermedad crónica. ¿Ya? En este caso marcaremos que no tiene ninguno de estos. ¿Cuántas personas viven en su domicilio? ¿Ya? El número de personas que viven. En este caso colocaremos que viven 3 personas. ¿Alguna observación que ustedes quieran colocar que no haya estado dentro de las preguntas que se le ha mencionado? ¿Ya? Muy bien. Una vez terminado todo este cuestionario, simplemente marcamos enviar.
En este caso, esta persona es un sospechoso leve, ¿ya? Es a través de la evaluación que ustedes han ingresado que el sistema nos reporta o nos da a conocer que es un sospechoso leve. Persona de salud de su jurisdicción se contactará con usted para atender su caso. Desde ya deberá mantener aislamiento en su domicilio por 14 días. Todo este texto tiene que ser leído a la persona, ¿ya? Para que ella también conozca cuáles son los procedimientos. Retornamos al registro de casos, ¿ya? Y con eso nosotros hemos terminado de registrar un caso sospechoso. ¿Qué sucede si la persona llama en los días posteriores? Nuevamente ingresamos al registro de casos, buscamos al paciente. Si hay algún dato que modificar, lo modificamos. Le damos continuar. Y en este caso, le seguimos preguntando. ¿Presenta algún síntoma? Y y actualizamos los datos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, presenta ya una dificultad respiratoria, ¿sí? Y una vez que nosotros volvemos a ingresar, se nos activa la opción de rellamada, ¿ya? Marcamos que sí, es una rellamada y como ustedes ven, automáticamente se nos ha cambiado a cantidad de llamadas número 2. ¿Por qué? Porque es la segunda llamada que se está realizando. Aquí nosotros empezamos fecha de síntomas, digamos que sea el día de hoy, y empezamos a marcar los síntomas que está presentando el día de hoy en esta rellamada, ¿ya? Signos de alerta, ¿ya? Marcamos cuáles son los síntomas de alerta. Si no tiene ninguno, simplemente lo dejamos ahí en blanco. De igual forma, en observación, si hay alguna observación que agregar, simplemente agregamos una segunda observación. Una vez terminado, enviar. Sigue siendo un sospechoso leve, ¿ya? Y con eso terminamos. Si la persona vuelve a llamar, de igual forma, continúa el ciclo. Pero ya a una tercera llamada ya se tendría que evaluar que ese paciente ya debió haber sido visitado, ¿ya?, por el equipo de salud, ya sea para una prueba rápida, una prueba antígena, según se determine el caso, ¿ya? Esos son todos los campos que se tienen que realizar para hacer el llenado de la ficha 00, que es de casos sospechosos. Nos vamos a lo que es bandeja de casos. Buscamos por el DNI. Y aquí está el paciente que nosotros hemos ingresado. Es un caso sospechoso con síntomas leves. Y acá podemos identificar, ¿ya? Esto de acá es ¿para qué? Para hacer el seguimiento del caso, ¿ya? Recuerden que el registro de la ficha 00 no termina cuando nosotros terminamos de llenar todos los datos y damos clic en el botón enviar. No. Este caso debe ser evaluado, debe hacerse un seguimiento porque probablemente pueda ser un caso positivo, ¿ya? Se debe iniciar un tratamiento, un seguimiento, ¿ya? No solamente debe ser registrado, sino también tiene que hacerse un seguimiento. Para eso se utiliza la bandeja de casos, para realizar el seguimiento. Y en el caso de registros de llamadas maliciosas, como les dije hace un momento, ustedes registran acá el número, el cual está siendo
esas llamadas, ya sea por broma o ya sea por otras cosas. Acá observaciones, colocan acá llamada realizando bromas simplemente, o cualquier otra observación que ustedes quieran, y lo ponen guardar. ¿Ya? Eso sería todo en lo que es en el caso de el registro de las fichas 00. Muy bien, para el registro de la ficha 100, que son los casos tamizados, ya sean los casos sospechosos o las personas que acuden al establecimiento de salud, o en el caso sea las campañas que se realizan, vamos a registrar ahora lo que son las fichas 100. De igual forma, ingresamos con nuestras credenciales. Muy bien. Y ahora nos pregunta, ¿ya?, si asiste algún conglomerado. ¿Ya? El conglomerado son aquellas campañas que se realizan, por ejemplo, en un mercado, en un estadio, en algún lugar que la municipalidad coloque a realizar pruebas masivas. ¿Ya? En ese caso se utiliza la opción de conglomerado. Cuando lo activamos nos pide que nosotros especifiquemos dónde se ha realizado el conglomerado. ¿Ya? Mercado, asilo, y en este caso el único que está registrado para Guaral es el mercado modelo. ¿Ya? Solamente es para especificar. Si no es un conglomerado, simplemente desmarcamos el check y le damos en continuar. Muy bien. Para los usuarios que tengan activo la ficha 100, 200 y 300, nuestro menú es diferente. Solamente nos muestra la opción de fichas generadas y recetas generadas. Ya. Lo que es búsqueda del paciente sigue siendo de forma similar. Buscamos a nuestro paciente. ¿Ya? Paciente registrada en la ficha 00. ¿Ya? Nos da la opción de editar, ¿ya?, si es que se ha cambiado algún dato, o de continuar para que los datos que nosotros vamos a obtener sean los mismos que se han registrado en la ficha 00. En este caso vamos a darle continuar. Y como pueden ver, acá me aparecen los datos personales, ¿ya?, tal igual como han estado. Entonces ahora nos dice o nos da tres opciones: ficha 100, ficha 200 y ficha 300. En la actualidad, ¿ya?, el SYS-COVID te permite ingresar las fichas independientemente. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ingresar directamente la ficha 300 sin haber ingresado la ficha 100 y la ficha 200. ¿Por qué? Porque este paciente puede haber sido diagnosticado, ¿ya?, o haber tenido una ficha 200, ejemplo, en el hospital de Chancay, en el hospital de Huacho, en la provincia de Barranca, en el departamento de Lima, en el departamento de Trujillo. Puede haber sido diagnosticado y por X motivos ha viajado. Entonces, la ficha de seguimiento lo podemos realizar nosotros, pero la ficha 100 lo puede haber realizado, ¿ya?, en otro lugar. Igual a 200, igual a 100. Es independiente. No necesariamente tengo que ingresar todas las fichas en un orden establecido. Vamos a ingresar la ficha 100. Y ahora la ficha 100 se subdivide en tres fichas: la ficha 100, la ficha 100.1 y la ficha 100.2. La ficha 100 es las pruebas serológicas o pruebas rápidas. La ficha 101, las pruebas antígenas. Y la ficha 102, la prueba de
quimioluminiscencia. ¿Ya? Dependiendo la prueba que ustedes realicen, es la ficha que se va a llenar. No necesariamente tienen que estar las 3 fichas llenadas. Solamente es de acuerdo a la ficha que ustedes utilicen, o la prueba, diré, que ustedes utilicen. ¿Ya? Vamos a empezar con el primer ejemplo, con las pruebas serológicas o las pruebas rápidas. Fecha de toma de prueba, ¿ya? ¿Qué día se realizó la prueba? La hora, ¿ya? Persona que registra la toma de prueba y el establecimiento en el cual se está realizando. ¿Ya? Procedencia de la solicitud de diagnóstico. Llamada al 113. La llamada al 113 es el call center del Ministerio de Salud. ¿Ya? También funciona, y también las personas pueden llamar a ese número y son registradas en la ficha 00. Prueba en el establecimiento es personal de salud, contacto con caso confirmado, contacto con caso sospechoso, persona proveniente del extranjero. Mayormente esto lo realizan las oficinas de migraciones. Persona que vive, trabaja o asiste a conglomerados, y otros priorizados. Dependiendo, ¿ya? Mayormente se utiliza prueba de el establecimiento de salud. La clasificación de severidad. Asintomático, no presenta ningún síntoma. Leve, tratamiento domiciliario, tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre o congestión nasal. Moderado, son aquellos pacientes hospitalizados, ¿ya? Con dificultad respiratoria, ¿ya? Y toda esta sintomatología que presenta. Y en el extremo, severo, paciente hospitalizado en unidades críticos y que presenta toda esta sintomatología. ¿Ya? Dependiendo sea el caso, ustedes tienen que llenar. En este caso, pongamos que es un asintomático. ¿Ya? Ahora, si es que ustedes marcan leve o moderado o severo, les va a presentar desde cuándo inició, ¿ya? Las fechas de síntomas. Pero si marcan asintomático, como ustedes pueden ver, desaparece. ¿Ya? Paciente cumple con alguna condición de riesgo. De igual forma, acá tenemos que llenar qué condición de riesgo presenta. En este caso marcaremos solamente obesidad. La fecha de ejecución de prueba, ¿ya? Persona que ejecuta la prueba. Este campo de acá es nuevo, ¿ya? Es nuevo. ¿Por qué? Anteriormente se creaba una sola prueba y un solo usuario, diré, disculpen, un solo usuario, y con ese usuario se ingresaban todos los pacientes o todas las fichas 100, pero en algunas ocasiones no era la persona que registraba la misma que realizaba la prueba. Hubo algunas complicaciones, por lo cual el Ministerio de Salud ahora está exigiendo de que cada persona que realice la prueba es la persona que tiene que hacer el registro de esta prueba. ¿Ya? Por eso es que ahora aparece persona que ejecuta la prueba. Marca de la prueba, lote de la prueba, industria de la prueba y fecha de vencimiento de la prueba. Estos datos no son obligatorios, pero de preferencia pueden utilizarlo, ¿ya? Todo esto de acá viene en la caja o en el sobre en la cual ustedes obtienen la prueba. Y dependiendo del resultado, ustedes tienen que ingresar no reactivo, indeterminado, IgM reactivo, IgG reactivo o IgM e IgG reactivo. ¿Ya? Dependiendo del resultado de la prueba, ustedes tienen que ingresarlo.
Si es no reactivo, ¿ya? Dependiendo del caso, se puede aplicar una PCR, ¿ya? O no. Si es indeterminado, ¿ya? Se puede realizar una segunda prueba y según la segunda prueba, de igual forma, marcan la opción que les aparece. Si no se realiza, simplemente no marcan ninguno. Y en el caso que sea positivo, ¿ya? Ustedes marcan acá la opción. Si sale no reactivo, se aplicará la prueba PCR ahora sí o no. Eso depende de la condición que se determine. Cambio de dirección para aislamiento. Si la dirección que han notificado o está notificada va a cambiar, entonces ustedes colocan que sí y especifican la dirección donde se va a realizar y hacen una georreferenciación para una mejor ubicación. Como ustedes pueden ver, aquí en el mapa yo puedo arrastrar la flecha y puedo decir dónde es el domicilio. Y se dan cuenta que va cambiando altitud y longitud, ¿ya? Pero si va a ser en la misma dirección, entonces simplemente marco que no. ¿Desea añadir alguna observación? En este caso no voy a añadir ninguna observación, ¿ya? Como pueden ver, no es un campo obligatorio. Damos guardar ficha. Se culminó el registro de la F100 satisfactoriamente. Hemos realizado el registro de la F100, que es las pruebas serológicas o las pruebas rápidas. A continuación nos dice si deseamos continuar con el registro de la F200. Marcamos que no y listo. Con eso hemos concluido. Aquí nos da, ¿ya?, nuestro registro. Continuamos con la ficha 100.1, que son las pruebas antígenas. De igual forma nos pide la fecha de toma de muestra, la hora, quién registra la toma de muestra y el centro de salud o IPRES el cual registra. De igual forma nos pide la procedencia de la solicitud del diagnóstico. Marcamos cuál es la procedencia, la clasificación de la severidad, ¿ya? En este caso vamos a marcar que es leve, tratamiento domiciliario, tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre y congestión nasal. Y pongamos que el caso presenta desde el día domingo 4. ¿Alguna condición de riesgo? Obesidad. De igual forma, la marca, la prueba, la industria y la fecha de vencimiento de prueba. El tipo de muestra: saliva, hisopado nasal, hisopado nasofaringeo y hisopado orofaringeo, ¿ya? En este caso, mayormente las pruebas rápidas de antígenas son del tipo nasal, ¿ya? El tipo de lectura: visual o si es a través de un lector digital. En este caso vamos a marcar que es visual. Y vamos a registrar el tipo o el resultado: no reactivo, ¿ya?, indeterminado, inválido o reactivo. Cuando es no reactivo, ¿ya?, nos pide si se va a aplicar una prueba PCR. Ahora, sí o no. Indeterminado, si es indeterminado, nos pide que realicemos una segunda prueba y según el resultado lo vamos a marcar.
Si es que es una prueba inválida, de igual forma nos va a pedir que realicemos una segunda prueba. Y si es reactivo, nos va a pedir que apliquemos una PCR, ¿sí o no? En este caso vamos a marcar que es reactivo. Y de igual forma, cambio de dirección para aislamiento, vamos a seguir marcando que no, y alguna observación. Le damos en guardar ficha. Se culminó el registro de la ficha 100.1 satisfactoriamente. ¿Desea continuar con la ficha 200? Marcamos en este caso que no. Y con esto ya tenemos registrada nuestra ficha 100.1. Continuamos con la ficha F100.2, la prueba de quimioluminiscencia. Le damos clic en el botón verde y de igual forma los mismos primeros datos nos aparecen. La fecha de toma de muestra, la hora, la persona quien registra la prueba y el establecimiento donde es realizado. Procedencia, de igual forma, clasificación, leve, paciente cumple con alguna condición de riesgo. Esta parte de igual forma, la fecha, la hora, la persona que lo realiza, marca de la prueba, lote, industria y fecha de vencimiento, de igual forma. Tipo de muestra, si es suero o es plasma. ¿Ya? Tipo de lector, analizador automático. Resultado de la prueba, si es no reactivo, indeterminado. Si es indeterminado, nos pide una segunda prueba. Si es reactivo, por IgM, reactivo por IgG, reactivo IgM e IgG. Si es inválido, nos dice o nos pide una segunda prueba. Y anticuerpos totales reactivos. En este caso vamos a poner que es un IgM. Nos pide los valores referenciales, ¿ya? Y el tipo de unidad de medida. En este caso estamos haciendo uno de prueba, ¿ya? De igual forma, cambio de dirección, si es que cambia, y si es que hay alguna observación. Y guardamos la ficha. Culminamos y nos pide si vamos a registrar la ficha 200. En este caso le ponemos que no. Bien. Una vez culminada, ya tenemos nuestra prueba creada. Bien. Si nos vamos a fichas generadas, le damos buscar y a continuación nos va a dar las fichas que hemos generado. Vamos a ir y de igual forma nos va a dar este listado. Damos en ver detalle y podemos ver toda la información que nosotros hemos ingresado en cada una de las pruebas. Si es que por ahí hemos cometido alguna equivocación, le damos en editar y podemos corregir la prueba. Le damos guardar y listo. Y si es que hemos cometido un error, digamos, de que no era la persona, nos equivocamos en el ingreso del DNI, podemos darle eliminar. ¿Desea eliminar? Sí. Y como pueden ver, el examen ya ha sido eliminado. Con eso
concluiríamos lo que es la ficha 100. Continuaremos con la ficha F200, que es de investigación epidemiológica. Buscamos al paciente, le damos continuar y damos clic en el botón amarillo F200 investigación epidemiológica. Datos de notificación, colocamos la fecha de notificación, qué profesión o ocupación tiene, ya dependiendo de la ocupación del paciente. A continuación vemos que esto jala de la ficha 100, 100.1 o 100.2, las pruebas que se le han realizado. Cuadro clínico. Si el paciente ha sido hospitalizado, marcamos que sí y nos pide la fecha de hospitalización. Si marcamos que no, simplemente no. La temperatura, en caso tenga algún signo. Si no tiene ningún signo, simplemente no es necesario la toma de temperatura. Los signos que ha tenido, en este caso pongamos que ha tenido una convulsión. Es un ejemplo. Condiciones de comorbilidad. Información de viaje y exposición. ¿Has viajado los 14 días anteriores a la fecha de inicio de síntomas? Si marcamos que sí, nos va a aparecer el cuadro para decir a qué país hemos viajado. Ya. Colocamos Venezuela y a qué ciudad. Si en caso haya sido a Perú, simplemente colocamos Perú y a qué ciudad. ¿Ya? Y si no ha viajado a ningún lugar, simplemente marcamos que no. ¿Ha tenido contacto con un caso confirmado o probable en los últimos 14 días? Ponemos sí, no o no sabe. ¿Ya? Dependiendo de qué es lo que responda. Datos de laboratorio. La fecha y la hora de muestra. Y aquí vamos a colocar cuál es el examen que se está realizando. En este caso, pongamos que es un hisopado. A la fecha se ha actualizado el sistema y ahora nos pide el código de muestra. ¿Cuál es el código de muestra? ¿Ya? Es la concatenación de dos datos. Primero, el dato, los 5 primeros dígitos es el código RENIPRES del establecimiento de salud. En este caso es un ejemplo, ¿ya? 57637. Y los otros 5 dígitos es el código de la prueba, ¿ya? La concatenación de esos dos datos nos hacen el código de muestra. Le damos a agregar y aquí se nos agrega. Los contactos. ¿Con qué personas ha tenido contacto esta persona? Ingresamos, le damos buscar y aquí tenemos todos los datos personales jalados desde RENIER. Parentesco, ¿qué parentesco tiene con esta persona? El número de teléfono, anteponiendo el 01, el número de celular, si se le ha tomado la prueba diagnóstica, sí o no, y qué factores de riesgo tiene este contacto. Le damos guardar y aquí me aparece el contacto. Datos del investigador de la ficha, como les dije, nos está apareciendo quién está realizando
esta investigación o esta ficha. ¿Ya? ¿Alguna observación que desea? Y le damos en guardar. Se registró la ficha correctamente y si deseamos continuar con la ficha 300. En este caso no vamos a continuar. Y listo. Con eso nosotros hemos concluido con el registro de la ficha 200. Ahora vamos a ver la ficha 300, que es la ficha de seguimiento. Buscamos al paciente. Nos dice de que esta ficha ha sido registrada en la ficha 00. Le damos continuar. Y a continuación damos en el botón azul ficha de seguimiento clínico F300. Como les mencioné en la introducción, tenemos dos tipos de fichas: la ficha de seguimiento clínico y la ficha de salud mental. Vamos a agregar la ficha de seguimiento clínico. Nos sale la dirección, el email y el número de celular, el usuario que está registrando y la fecha de seguimiento. Nos consulta: ¿el seguimiento que estamos realizando es por llamada telefónica o visita domiciliaria? Si es llamada telefónica, nos pregunta: ¿tiene equipos para realizar mediciones? ¿Cuáles son esos equipos? Si tiene termómetro, si tiene oxímetro, ¿ya? Para poder realizar. En este caso, marcaremos que sí, y entonces nos pedirá que las funciones vitales, la presión arterial, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Si se dan cuenta, estos datos no son obligatorios, ¿ya? Pero si marcamos que no, simplemente no ingresamos esos datos. Diagnóstico del caso: el U07.1 cuando se ha confirmado el tipo de COVID, ¿ya? Y un 072 cuando es no confirmado, ¿ya? O no identificado, sea por diagnóstico clínico o epidemiológico. En este caso es un diagnóstico confirmado porque lo hemos ingresado ya sea en la ficha 100.1 y en la ficha 100.2, que es un caso confirmado por algún examen de laboratorio. Alguna observación, de caso contrario, lo dejo en blanco. Signos y síntomas. De igual forma, este día que se está realizando el seguimiento, ¿qué síntomas presenta al día de hoy? No los que haya presentado cuando se realizó el examen. Muchas veces hay una confusión. Es ese día, ¿qué síntomas presenta? Tiene tos, dolor de garganta, fiebre, malestar. Ustedes marcarán de acuerdo a lo que les dice. Signos de alarma. Igual forma, marcarán los signos de alarma. De caso contrario, no tiene ningún signo de alarma. La clasificación, de igual forma. La evolución: favorable, estacionaria, desfavorable. En este caso, pongamos que es estacionaria, ¿ya? Que no se ha movido, que continúa igual. Egreso del seguimiento clínico. Para este caso, nos marca que no. ¿Por qué? ¿Quiénes pueden dar un egreso clínico? Solamente lo pueden dar el personal médico. El usuario que nosotros estamos utilizando no está registrado como personal médico. Por lo tanto, este usuario no puede realizar
un egreso de seguimiento clínico. En este caso le ponemos que no. ¿Cambió la dirección o desea añadir alguna observación? De caso contrario, simplemente lo guardamos. Acá nos pide de que tenemos que marcar algún dato. En este caso tiene tos, fiebre y cefalea. Y bien, se ha registrado un seguimiento. Bien, ahora vamos a ver el ejemplo cuando es un seguimiento clínico realizado por un profesional médico y que le va a dar de alta al paciente. Buscamos al paciente, le damos en buscar, nos aparecen sus datos y le damos en seguimiento clínico. Aquí aparece el seguimiento que nosotros le hemos brindado, agregar seguimiento clínico, de igual forma, vía telefónica, no cuenta con mediciones, es confirmado por laboratorio, esto nos aparece del registro anterior, digamos, no tiene ningún síntoma en este momento, signo de alarma, ninguno, clasificación asintomático, evolución favorable y en egreso clínico, como pueden ver, nos aparece ahora que sí. Condición de egreso recuperado. Ha cumplido con el aislamiento. Acá dependiendo de cuánto tiempo se le haya dado, ustedes marcan que sí o que no. Si marcan que sí, tienen que poner desde cuándo ha hecho su aislamiento, ¿ya? Y si hay alguna observación. Ahora, cuando es personal médico también nos aparece generar receta, ¿ya? Recuerden que las recetas médicas solamente pueden ser generadas por médicos. Agregamos y agregamos el medicamento, ¿ya? Ejemplo, buscamos paracetamol en tabletas, seleccionar la frecuencia por el tiempo, la dosis, la cantidad que se le va a dar, si es por 3 días, cada 8 horas, se tiene que sacar la cantidad. ¿Ya? Es un ejemplo nada más. Administración y el tipo de entrega. ¿Ya? ¿Cuál de las dos opciones ha sido la forma de entrega? Y listo. Aquí está. Le damos en guardar. Ahora, aquí en el tema de las recetas, no solamente basta con hacerle la prescripción, ¿ya? Lo que también se tiene que hacer es ingresar a detalle, ¿ya? Y aquí vamos a marcar cuánto se le está entregando. Si se le está recetando 12, entonces acá yo tengo que especificar cuánto se les está entregando de acuerdo al stock de farmacia. Si es 10, si es 8, si es 5 o los 12 en total. Le doy guardar
y listo. Con eso, ¿qué quiere decir? Que le he entregado los 12 de la cantidad que le había recetado, ¿sí? Y con eso se realiza el seguimiento de paciente clínico por un personal médico, ¿ya? Recuerden que el personal médico tiene la opción adicional de dar de alta y de generar recetas y entregar recetas, ¿sí? No se olviden de eso. Muy bien, continuaremos con el registro de la F301, que es la ficha de salud mental. Buscamos al paciente, el paciente ha sido registrado en la ficha 00, le damos continuar, nos dirigimos a la ficha F300 y le agregamos un seguimiento de salud mental. ¿Cómo le afecta emocionalmente el estar infectado por COVID? Aquí ustedes van a registrar lo que el paciente les designe. ¿Tiene malestar emocional? Si marcan sí, les va a aperturar una pregunta nueva. Si marcan no, desaparece. En este caso vamos a marcar que sí. ¿El malestar emocional es permanente y continuo en la última semana? Marcan sí o no de acuerdo a la respuesta del paciente. Cosas que le dan consuelo, energía y fuerza. De igual forma, aquí marcarán lo que el paciente les designe. Cuando no se siente bien, ¿a quién acude a pedir ayuda o consejo? De igual forma. ¿El paciente tiene apoyo emocional o soporte emocional? De igual forma, sí o no. Un tamizaje SRQ abreviado, ¿ya? El día de hoy, ¿ha tenido o tiene dolores de cabeza? Sí o no. ¿Ha aumentado o disminuido su apetito? Sí o no. ¿Ha dormido o duerme mucho o duerme muy poco? Sí o no. ¿Ha sentido o siente nerviosidad o tensión? Sí o no. ¿Ha tenido tantas preocupaciones que se le hace difícil pensar con claridad? Sí o no. Y así sucesivamente va a ir contestando todas las preguntas, ¿sí?, de acuerdo a este cuestionario. ¿Ha tenido idea de acabar con su vida? Sí o no. ¿Ha tenido usted una o varias personas tratando de hacerle daño? Sí o no. Resultado no probable. ¿Alguna observación? Brindar información de soporte emocional. Entonces aquí ustedes van a guardar su número de celular y el correo electrónico, si es de ser el caso. Le dan guardar y listo. Nos vamos a la ficha de seguimiento mental y aquí tienen registrado un seguimiento por salud mental de la ficha 300.1. Ahora vamos a continuar con
¿Cómo nosotros podemos buscar las fichas que hemos generado o que hemos registrado? Nos vamos a la opción fichas generadas y le damos en buscar. Acá tenemos ficha 100, ficha 200, ficha 300, ficha 301, muestras de hisopado, ficha 0, y fichas 100 por ejecutar. En este caso no tenemos ninguna pendiente. ¿Ya? Aquí ustedes pueden buscar por ficha todo lo que ustedes han ingresado. ¿Ya? Y también lo podemos exportar a Excel cada una de las fichas. Ejemplo, la ficha 100, la exportamos a Excel. Y aquí tenemos nuestra ficha ingresada. ¿Sí? Para que ustedes puedan realizar sus gráficas, sus tablas dinámicas, en fin, cualquier tipo de reporte que ustedes puedan sacar. También tenemos un reporte de recetas generadas. ¿Ya? En este caso no nos da ninguno porque estamos utilizando un usuario que no es personal médico. Las recetas generadas normalmente les aparecen a todos aquellos que utilicen o estén registrados como personal médico. ¿Sí? Con eso nosotros podemos buscar todas nuestras fichas generadas. Adicional a las fichas existe un usuario que se llama usuario de reporte, que, como su nombre lo indica, nos va a brindar todos los reportes de estas 4 fichas. La ficha de reporte de sospechosos, sea por región o por producción, de qué fecha a qué fecha, y el tipo de caso, todos no sospechosos o sospechosos. En este caso marcaremos todo. Estado de actividad, todos, y le damos en buscar. ¿Ya? Y con eso podemos obtener todos. En lo que es reporte de pruebas diagnósticas, que es la ficha 100, de igual forma, por región o por producción. Le damos buscar. Está procesando. Esperemos a que termine el proceso y nos dará todas las pruebas o tamizajes que se han realizado. Aquí está. ¿Sí? Y con la ventaja que aquí nos va a dar todo en un solo reporte. El tipo de prueba, sea prueba serológica o prueba antígena. De igual forma lo podemos exportar a Excel. Aquí está. Para poder trabajarlo. ¿Ya? Nos da todos los datos que hemos ingresado. Y aquí está, tipo de prueba, prueba antígena o prueba serológica. Está todos los datos que nosotros hemos ingresado del formulario, aquí se encuentran. ¿Ya?
Igual, reporte de investigación, la F200. Está procesando. Y aquí está. De igual forma. El reporte de seguimiento, también de igual forma. Aquí está todos los seguimientos que se han realizado a la fecha. Y el reporte de medicamentos. También podemos obtener el reporte de todas las recetas que se han realizado. ¿Sí? Aquí está por número de documento, o sea, qué persona se ha realizado y los medicamentos que se han entregado. De igual forma, todos los reportes pueden ser exportados a Excel para ser trabajados. Para obtener este tipo de datos, ustedes tienen que comunicarse ya sea con la oficina, el área o la dirección de estadística y solicitar de que a su usuario le agreguen el rol de consulta o reporte para que ustedes puedan sacar este tipo de reportes, para que les aparezcan estas opciones: reporte sospechoso, reporte de prueba diagnóstico, reporte de investigación, reporte de seguimiento o reporte de medicamentos, según el trabajo que ustedes realicen.